Thank you, Madam President, dear Roberta, Madame la Ministre, mark Europe Day. And this is why we will phase out Russian supply of crude oil within 6 months and refined products by the end of the year. Thus, we maximize the pressure on Russia, while at the same time, and this is important, we minimize the collateral damage to us and our partners around the globe, because to help Ukraine, we have to make sure that our economy remains strong. We're banning 3 big Russian state-owned broadcasters from our airwaves. They will not be allowed to distribute their content anymore in the European Union in whatever shape or form, be it on cable, via satellite, on the internet, or via smartphone apps. We have identified these TV channels as mouthpieces that amplify Putin's lies and propaganda aggressively. Minuto de noticias. Mansur dijo que se vive un momento complejo, pero que el gobierno tiene muy claro cuál es el camino a seguir. Espionaje Ara San Juan. Piden que Macri sea imputado como miembro organizador y director de una asociación ilícita. Recuperación económica. El gobierno busca incrementar la producción nacional de carne en 600.000 toneladas. Con la palabra de constitucionalistas, el Senado reanuda el debate sobre la composición de la Corte Suprema. Alerta de la ONU. Casi 200 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria aguda durante 2021. Rusia considera que el Papa Francisco es un interlocutor deseado para establecer un diálogo sobre Ucrania. Susan Sarandon, Whoopi Goldberg y otras actrices de Hollywood rechazaron la posible anulación de la ley de aborto en Estados Unidos. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Abordamos los temas económicos, vimos la evolución y la dinámica que va teniendo la economía, vinculado sobre todo y fundamentalmente a lo que tiene que ver con lo que es la producción. Y en ese sentido, ustedes saben que la Argentina viene creciendo, ha recuperado y ha crecido el año pasado más del 10% de su PBI. El informe que nos dio el ministro de Economía y el ministro de la Producción es que en este primer trimestre y ya cerrando el primer cuatrimestre se mantiene el crecimiento y se mantiene el crecimiento en valores realmente muy importantes mes a mes. Nosotros tenemos claro el norte, tenemos claro el rumbo y tenemos claro a dónde uno tiene que ir. En ese sentido, lo vuelvo a decir, digamos, dentro de nuestro espacio político hay visiones distintas, que las respetamos, digamos, son expresiones, pero nosotros como el equipo del Poder Ejecutivo, el equipo de ministros, nosotros vamos a seguir con la dinámica, impulsando la gestión a diario, ¿no? Respetamos las diferentes posturas, son lógicas, son buenas, son valorables y sanas dentro de un espacio, pero los funcionarios en el Poder Ejecutivo lo define el presidente de la Nación. Hoy hay un ambiente muy lindo, un ambiente de colaboración, un ambiente de intercambio, un ambiente en el cual, miren, empezamos a las 7:30 de la mañana y recién terminamos. Eso habla a las claras de este intercambio muy constructivo, vinculado fundamentalmente a la gestión y priorizar las demandas hoy que tiene el pueblo argentino. Así que en ese sentido, nosotros vamos a seguir trabajando con esta dinámica. Minuto de noticias. La producción y el crecimiento se mantienen en niveles muy importantes, destacó Mansur. Reactivación. El empleo en la construcción superó la marca de 400.000 puestos en enero. Uruguay denegó el pedido de refugio político del ex asesor de Macri, Pepín Rodríguez Simón. Hungría rechazó el plan de vetar la importación de petróleo ruso y divide a la Unión Europea. Mensaje del director de la Organización Mundial de la Salud a la Corte de Estados Unidos. El acceso a abortos seguros salva vidas.
Superclásico de la discriminación. Inhabilitan para ir a la cancha a un hincha de Boca y a otro de River. La mítica camiseta de Maradona de la mano de Dios se subastó en casi 9 millones de dólares. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Cuando pensamos en esta mesa, en convocar a voces pertinentes, la consigna la consigna que se impuso fue buscar justamente voces que trabajaran con matices, porque creemos que si hay algo que define hoy a la cancelación, es justamente la ausencia de matices. La ausencia de matices que impide la libertad de creación y de expresión, y no solamente en las redes. Así que bueno, en esa indagación surgieron los nombres de Alexandra y de Florencia. Las dos trabajan sobre los signos actuales que reactualizan el malestar en la cultura. Lo hacen en muchos textos, entre ellos dos que recomiendo mucho, que son Y sin embargo el amor, de Alexandra, y Zona de promesas, de Florencia. Teníamos muchas ganas de poder conversar entre las tres, porque me parece que justamente lo contrario de la cultura, la mal llamada cultura de la cancelación o de la cancelación, es justamente que se desoye la lectura, ¿no? Y cuando venía pensaba, bueno, ¿cómo hacer de una feria del libro una feria de la lectura? O en todo caso, pensando también en el discurso de apertura, ¿no? Como qué hacemos con lo que la feria nos hace. Y en ese sentido me parece que justamente ponernos a conversar y a pensar algo que, en palabras de Alexandra Cohen, un estado de las cosas, ¿no? Un estado de la época a través de la cancelación, me parece que es algo muy importante. Y en ese sentido creo que las redes sociales, por supuesto, motorizan y amplifican este fenómeno. Creo de todas formas, como conversábamos un poco en la cocina de esta conversación, que no hay una fuera de las redes sociales, que por ejemplo en mi caso, que no las uso tanto y sobre todo no las uso tanto en este momento, por supuesto que a través de WhatsApp y a través de las propias búsquedas y a través del comentario, el boca a boca, las redes forman parte, organizan la época. Entonces, la cancelación que sucede en las redes o lo que las redes nos los hacen más allá de que algunos seamos observadores y otros sean participantes, pero eso permea un estado de la conversación pública indefectiblemente. Y en ese sentido creo que la pregunta de la cancelación puede en alguna medida vincularse con por qué pasamos de dar pelea, que es algo que caracteriza, digamos, todo el siglo XX, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, acá, en los libros como respuesta, como modo de dar pelea, en la crítica literaria, o incluso, no sé, cosas mucho más simples, la música misma, ¿no? Pensemos en el tango, el rock, como un fenómeno con otro dan pelea. Ahora, ¿por qué pasar a un estado de cosas, como dice Alexandra Cohen, en el que pensamos en aniquilar al otro? Esa me parece que es como una primera pregunta en torno a las redes y la cancelación. Me interpela porque obviamente es un fenómeno de época y porque en cada una de las prácticas que uno lleva a cabo la cancelación está al acecho, porque no es una cuestión solamente de redes sociales, sino, como decía Florencia en algún momento, esa lógica de las redes sociales desborda hacia otros espacios, hacia otras prácticas. La universidad es uno de esos lugares donde la cancelación también ha llegado. Me parece que me interpela porque es un fenómeno que primero me sorprende, me interesa, me gusta deshacerlo y ver de qué está hecho. Me gusta pensar qué pregunta vehiculiza la cancelación o si anula todas las preguntas, por qué se anulan las preguntas. Y coincido con Florencia en esto de cómo pasamos de la discusión a la aniquilación del otro en la pretensión ilusoria y pueril de que se podría vivir un mundo solamente habitado por buenos, digamos, ¿no? Que además sería medio terrible. Pero me interpela en ese sentido la idea de la tiranía del bien. Me interpela porque, insisto, que es algo que toca cada una de las prácticas públicas que uno realiza. Y me parece que sí hay que pensar, y en relación a lo que vos señalabas de lo personal, yo digamos, nunca cambié mi manera de intervenir por miedo a la cancelación, a pesar de que en algún momento me pasó cerca, no sé, no importa.
me parece que el asunto es sostenerse en una discusión y estar convencido de lo que uno está diciendo y resistir justamente a ese estado de cosas con argumentación, con discusión y conseguir dando el debate. El problema de la cancelación es pensar que habría una condena social infinita, mientras que los delitos tienen un tiempo, o sea, se organizan en una cultura democrática. La cancelación tiene como una fantasía de aniquilación, en tanto pretende una condena social infinita frente a quien sería el cancelado o la cancelada. Entonces, ahí me parece que hay una distinción que es importante en términos de organizar. Creo también que esto se vincula con lo que decía Alexandra de ese mundo o esa tiranía del bien, en términos de que, ¿cuál es la fantasía de la cancelación? Me parece que lo que hay que discutir también es cuáles son las ideas de democracia que suponen. Y esa idea de democracia es una en la que no hay conflicto, una en la que podría no haber víctimas. ¿Y cómo podríamos imaginar un mundo en el que no haya víctimas, al menos del daño, que se vincula con la vulnerabilidad de estar vivos, ¿no? Con algo que muy bien, digamos, pensó Alexandra como la fragilidad. Entonces me parece que también ahí hay que deslindar, y creo que por eso la lectura es fundamental, digamos, como en algún sentido antídoto frente a la cancelación, ¿no? Que es poder pensar en matices. No hay que estar tan seguro de que uno está haciendo el bien, porque si uno está tan seguro de que está siempre del lado del bien, lo que se produce en principio es, yo diría, deshonestidad intelectual, o sea, no hay posibilidad de debate, porque es muy deshonesto intelectualmente creerse siempre del lado del bien. Que también pasó con la apertura de la feria y con las reacciones a la apertura de la feria. Y por otra parte, no solo es deshonesto intelectualmente, sino que no nos permite pensar nada, digamos. Si uno está tranquilo, o sea, creer que uno es bueno es narcotizante, digamos, ¿no? Entonces uno no tiene nada. Que uno es bueno y que el otro es el malo. Y que el otro es el malo, por supuesto, que los malos siempre son los otros. Eso además es pueril y concibe sujetos bastante poco, diría yo, consecuentes con lo real, digamos, ¿no? Nadie es bueno o malo, digamos, son efectivamente lecturas moralistas, con lo cual no son lecturas. Esto empezó al comienzo de la gestión, cuando las entidades nos plantearon la apertura de la vaca DIE y nosotros nos apoyamos en fortalecer al productor, y sabíamos que la vaca DIE tiene un alto valor de reposición y ese es el horizonte para tener una ganadería que sea sustentable. Vino la etapa de financiamiento de crédito, vino Corriente con todo su desastre, y ahí todos aprendimos la necesidad de buscar un financiamiento que permita recuperar la ganadería, y eso fue parte también inicial del plan. Trabajamos en la primera etapa con la provincia de Entre Ríos, con la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa. Ya veníamos trabajando en un programa de certificación de denominación de origen con la provincia de La Pampa. Es decir, es un conjunto de experiencia que lo presentamos en un proyecto de desarrollo de la ganadería argentina, sumada a esa la decisión del presidente Alberto Fernández de otorgar 100.000 millones de crédito a tasa subsidiada a la ganadería en todo el país. De hecho, ya tenemos 6.000 presentaciones antes de poner en marcha este programa, lo cual es una señal de recuperación de la ganadería. La meta que tenemos al 2030 es poder aumentar 600.000 toneladas en la producción de carne, mantener el consumo de los argentinos en 50 kilos y poder aumentar los volúmenes de exportación. ¿Cómo se hace eso? Mejorando la productividad, básicamente, financiando la infraestructura y garantizando el alimento para los animales, la forrajería. Entonces, nosotros también sabemos, dicho por los propios ministros de las provincias, por las propias entidades, en una provincia no hay una ganadería, hay diferentes tipos de ganadería en cada una de las provincias. Bueno, la estrategia de intervención, de asistencia, con Cambio Rural, con las entidades profesionales, con las entidades agropecuarias, con los gobiernos provinciales, es dar una respuesta inteligente a la demanda de esa forma de producir. La Corte Suprema de Justicia merece ser ampliada. Creo que un número mínimo es de 9 magistrados, pero quizá el número mágico sea de 15 jueces,
por dos razones. Primero, para tener una debida representación federal y segundo, por la necesidad de que ingresen mujeres al tribunal. La ampliación de la Corte y el funcionamiento de la Corte redunda necesariamente en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Nuestra Corte siempre estuvo pensada y diseñada del siglo XIX para problemáticas del siglo XXI. Entonces yo creo que nos merecemos una ley orgánica que no solamente regule la composición, sino también el funcionamiento y también lo que tiene que ver con qué roles tiene, etc. Ahora, hay que empezar por algo, y empezar por la ampliación no me parece un tema menor. Porque también eso derrama después también en, bueno, cómo se va internamente a cambiar la dinámica, ¿no? de cómo va a funcionar. Bueno, si es por salas, el tema también de las especialidades. Pensar la paridad de género, y de hecho los 4 proyectos tienen paridad de género, por lo cual es un piso mínimo ganado. Ahora, deberíamos también pensar en la cualidad. En mi opinión, tendría que ser una cifra aproximada a los 21 miembros, sobre todo por la cantidad de causas que hay en trámite, la relación de esas causas con la posibilidad de dictar sentencias. Lo demás es una ficción. El tema de género es muy delicado porque involucra disidencias. En realidad lo que nosotros tenemos que comenzar a analizar en profundidad para después llevarlo a la ley es la diversidad. Y hay una enorme dificultad social para aceptar la diversidad. Creo que el desafío es ese. Panorama Federal. La Pampa. Portezuelo del Viento. Alberto Fernández anunció el laudo de un nuevo estudio de impacto ambiental a favor de La Pampa. Es en relación a la disputa entre esa provincia y Mendoza por la construcción de una central hidroeléctrica. Norte Grande. Mesa del Litio. Gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca firmaron en la capital salteña el acta conjunta de la región minera del litio. Transporte. Menos pasajeros en Santa Fe. Según un estudio, los colectivos perdieron el 40% de sus usuarios en 4 años. En cambio, aumentó el uso de bicicletas un 32%, el de motos 14% y el de autos 9%, detalló un informe de la UTN Santa Fe. Tucumán. Caso Alperovich. Procesaron al exgobernador por abuso sexual a su sobrina y ex colaboradora. Energías. Inversión. Yacyretá inaugurará una estación transformadora de energía para abastecer al norte de Corrientes. Con una inversión de 425 millones de pesos, dará electricidad a un parque industrial y al futuro puerto de la localidad de Ituzaingó. Catamarca. Empleo. El ministro Culfas anunció la erradicación en la provincia de 4 fábricas de confección y 400 puestos de trabajo. Salta. Becas Maxi Sánchez. Asuntos Indígenas comenzó a dar un beneficio para estudiantes universitarios de comunidades originarias. El nombre fue elegido en reconocimiento al joven Wichí, finalista del Global Student Prize 2021, por su ejemplo de vida. Coronavirus. Entre Ríos. La ciudad de Paraná realiza una jornada de vacunación libre y sin turno para primeras, segundas y terceras dosis. Más información en telam.com.ar. La verdad que nos llena de alegría poder estar concretando, dando pasos, insisto, bien decididos en el desarrollo de este sector, que ya está proyectando inversiones por más de 4.200 millones de dólares y que empiezan gradualmente a ubicar a la Argentina como probablemente el principal, estará entre los 3 primeros lugares de producción mundial de litio, ahí disputando
ese lugar de privilegio, por tener, insisto, una política decidida desde el gobierno nacional y una política decidida desde los gobiernos provinciales que tienen que ver con la producción del litio. Creo que tenemos una gran cantidad de desafíos por delante y creo que aquí se están abordando de manera más que adecuada. Una es justamente por desarrollar infraestructuras en común. Claramente el desarrollo de inversiones requiere coordinar las infraestructuras necesarias para aprovechamiento de este recurso y para poder hacer más eficiente su producción e industrialización, de un recurso que, como sabemos, es en definitiva lo que Argentina exporta, es un bien industrial, exporta carbonato de litio, grado batería, hidróxido de litio, productos realmente de alto contenido. El gran desafío que tenemos aquí en Argentina y en estas 3 provincias es que este impulso, que está sin duda generando un enorme esfuerzo y generando grandes oportunidades, sea debidamente aprovechada por nuestras pymes, nuestras empresas industriales de aquí, de Salta, de Jujuy, de Catamarca y también de otras regiones de la Argentina que se van a beneficiar sin lugar a dudas con este desarrollo. Aquí estamos arribando a Rosario Norte con mucha emoción, con mucho entusiasmo por concretarse este primer viaje experimental de este tren Rosario-Cañada de Gómez, pasando por las 8 estaciones, junto al presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, que ha sido uno de los artífices de este tema, uno de los que ha hecho en realidad aquello que pensamos, que soñamos, y que en algún momento el ministro Alexis Guerrera, ministro de Transporte de la Nación, que va a estar en el día de la inauguración del servicio, junto con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, con Sergio Massa, analizaron, diseñaron la manera de que los trenes metropolitanos, los trenes de cercanía, de proximidad, no sean solamente una realidad del AMBA, que bien se lo merece, pero que tiene 8 líneas de trenes metropolitanos, sino que también se reconozcan otras metrópolis en la Argentina, como es esta, la región del Gran Rosario. La emoción, el pasar cada una de las estaciones y los vecinos, las vecinas, los chicos de las escuelas, yendo a recibir el tren, a saludarlo y a ver algo que para algunos se consideraría hasta algo exótico, como lo charlábamos con un intendente. Aquellos que tienen mi edad, yo nací en el 77, o son más chicos, jamás vieron el tren de cercanía entre Rosario y Cañada de Gómez, porque justamente nos contaban ahora y en otra oportunidad cuando vinimos a comprometernos con este servicio, que la última vez que corrió un tren de cercanía fue, y corríjanme algunos si me equivoco, 24 de abril de 1977. Esta foto, este acontecimiento, este lugar de encuentro con un mismo objetivo que es brindarle a cada ciudadano y a cada ciudadana de esta región un transporte alternativo al que tienen hoy, un transporte seguro, accesible, confortable, placentero. No los distingue en su condición a cada uno de acuerdo al partido que pertenece. Minuto de noticias. Reactivación. La producción de autos creció casi un 50% y las exportaciones 73% en abril. Más de 800.000 contribuyentes regularizaron sus deudas gracias a las medidas de alivio fiscal. Abogados constitucionalistas coincidieron en la necesidad de ampliar la Corte Suprema. 3 de cada 4 argentinos compraría criptomonedas, pero solo el 38% sabe de qué se trata. Las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 18% durante el 2021. Adiós al asado. Recomiendan consumir carne artificial para frenar el calentamiento global. La Reserva Federal de los Estados Unidos subió medio punto la tasa de interés para frenar la inflación. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes.
Me parece que estuvo bueno que nos tomamos el tiempo para analizar el periodismo digital, analizar los desafíos que implica el periodismo digital y también pensar un poco cómo está influyendo en la discusión pública, así que me voy con muchas ideas en la cabeza. El financiamiento en el periodismo es un tema a nivel global para todos, incluso para los más grandes. Lo que pasa es que bueno, los grupos grandes de medios están diversificados, tienen ingresos por otros lados, pero el periodismo no está hoy generando ingresos, en gran parte porque esos ingresos se los están llevando las grandes tecnológicas, que son las que fomentan el tráfico en redes sociales, en las grandes plataformas, a partir de contenidos que genera el periodismo. Hay una tensión entre las historias que los periodistas quieren contar, o que los medios quieren contar, o que la industria quiere contar, y cómo la gente la está consumiendo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante escuchar a las audiencias, entender quiénes son. Yo no creo que sea un tema de resistir, porque no se puede resistir la salida del sol, digamos, no se puede resistir la audiencia masiva donde está, pero sí generar esos espacios y generar una relación genuina con los usuarios, para que esos usuarios también aprendan a disfrutar lo desconocido. Creo que lo que sucedía quizás antes es que Twitter replicaba, a través del periodismo y a través de otro tipo de comunicadores, replicaba lo que era el debate público que se daba en los partidos políticos, en los espacios políticos, en el Congreso y en los distintos ámbitos de la política. Yo creo que lo que pasa ahora y que es peligroso es que la política termina replicando las discusiones que se dan en Twitter, discusiones que no tienen no tienen mucha representatividad ni mucha realidad en el plano real. Entonces, a partir de ahí empieza una dinámica peligrosa, que es que se empiezan a levantar y empiezan a formar parte del debate político que se da en los recintos, cuestiones y consignas y dinámicas que no tienen nada que ver con la realidad y que por ahí son discursos mucho más extremos que se dan en esta red, porque esta red también habilita y permite que los discursos quizá se salgan de lo que se denomina corrección política, tengan un poquito más de engagement, tengan un poquito más de interacción. Cuando el mundo pensaba que el partido era casi acabado, ha sido suficiente un pequeño detalle, una buena combinación, el gol de Rodrigo, y desde ahí también se faltaba poco, hemos puesto toda la energía que hemos tenido. Para ganar este tipo de partido también tú tienes que tener un poco de suerte. El rival ha sido un rival muy fuerte, el partido ha sido muy competido. Pero creo que el equipo no ha bajado los brazos. También después del gol del Manchester City el partido ha sido mucho más complicado, pero hemos tenido todo, el sacrificio, la suerte, la energía. Yo creo que va a ser una final fantástica, con dos equipos con distintas características. Será una final para el fútbol. Creo muy igualada. I had defeat in Champions League. Always I had defeat so tough, Barcelona against Chelsea, when both games was exceptional and we could not reach the final. And it's tough for us, so we cannot deny it. So we're so close to arrive a Champions League final. We didn't play much good in the first half. We didn't found our game, but it's normal, in this competition it's normal. And the second half was much better, much better. And we had, after the goal, we controlled it. When we found a game, we arrived in the byline. Jack helped us to control the game. And unfortunately, we could not, you could not finish when we were close. El balance positivo, y la verdad que es un hecho y una realidad lo que prometió el gobierno, la creación del fideicomiso. Ya están los fondos para empezar a hacer uso, y así que si Dios quiere, a medida que se adhieran los molinos, van a disponer de esto para que la arena empiece a llegar subsidiada a las panaderías. El precio del kilo de pan, el acuerdo es entre 2.20 y 2.70, a medida que la harina llegue subsidiada a los mostradores, calculo que va a haber cierto retoque, pero ese es el convenio y lo que nos está pidiendo el secretario de Comercio. Lo que pedimos es que los dueños de los molinos adhieran a través de sus federaciones correspondientes para que esto sea una realidad concreta en todo el territorio argentino. Mañana sale la resolución.
Si pasado se anotan, en 5 días reciben el dinero adelantado un 75% y ya pueden entregar a las panaderías la harina a 1.150 pesos más impuestos. Para los fabricantes Pasta Nacional creo que fue muy positiva la reunión esta, porque ya está el fideicomiso en marcha dentro de unos días, ya tiene los fondos. Bueno, lo fijaron la bolsa de harina de 25 kilos para pasta fresca, vendría a ser lo disco empanada, la especial, en 1.560, como el semolín también 1.560 y la pasta 4.0 común 1.440, todo eso más impuesto y más logística. Nosotros mantenemos el precio desde principio de año, porque fue el acuerdo que llegamos 2.20, 2.70. Hemos soportado estos aumentos no saliendo del precio acordado con el gobierno. Por lo tanto, esa es una ayuda que nos van a dar para recomponer la pérdida que hemos tenido durante estos meses, pues lo han analizado, el precio del pan se ha mantenido 2.20, 2.70.